Quiero saludarte desde acá, desde nuestra iglesia Morningside Hispanic en Manhattan. En esta ocasión quiero motivarte para que juntos estudiemos la lección de escuela sabática, la lección número 7, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. ¿Por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento concreto de la conquista? Porque hubo un grupo que salió de Egipto hacia Canaán, pero entre ese transcurso del camino murieron. Pero el grupo que nació en el desierto tenían que circuncidarse como señal de obediencia, porque ese era un pacto que tenía Dios con Abraham. Y es bueno destacar que este pacto que Dios hizo con Abraham en primera instancia también alcanzaba a su descendiente. Y todos los que iban a entrar a la Canaán terrenal tenían que ser circuncidados en señal de obediencia y cumplimiento a este pacto que Dios había establecido antes. ¿Por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante y inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? Es interesante destacar en este caso, en esta pregunta, que todos los que salieron de Egipto salieron bajo la Pascua, bajo la celebración de la Pascua, que era el símbolo de liberación, pero ellos murieron en el desierto. Ahora esta nueva generación que no conocía lo que era la Pascua, tenía que conocer la Pascua, y además de conocer la Pascua, implica el conocimiento de que Dios libró a sus antepasados de la esclavitud, y ellos también recibían esta bendición. ¿Cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Y para concretar más de lo que dijo el pastor, en la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones tangibles de sus derechos a la tierra que Dios le había prometido. Entonces podemos también destacar y decir que cada vez que se hacía un altar era un milagro que Dios hacía con ellos en ese lugar. Es bueno destacar que cuando se levantaba un altar en el Antiguo Testamento era porque Dios había hecho una proeza en su pueblo, y el pueblo, en agradecimiento y en reconocimiento a Dios, levantaba un altar para adorarle y dedicarlo al Señor. ¿Qué significa el acto descrito en estos versículos y qué debería decirnos? Josué 8, 32 al 35. Es interesante notar lo que encontramos en esta referencia bíblica, ya que el arca de Dios tenía que ser colocada en medio del monte Ebal y el monte Gerizim, y el pueblo de Israel tenía que colocarse en ambos lados. Allí tenían que declararse las bendiciones y las maldiciones del pacto. Las bendiciones en el contexto de la obediencia y, lógico, las maldiciones en el contexto de la desobediencia. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, en el contexto ya de la descendencia de Abraham con la aparición del Mesías. Y todo esto incurría en que todo el pueblo tenía que conocer abiertamente las bendiciones y las maldiciones del pacto, obediencia o desobediencia. ¿Por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? Porque los seres humanos siempre tienden a olvidar, y si algo no se lee o no se repite, tendemos a olvidar lo que ya habíamos aprendido. Y por eso Dios le dijo a Moisés: esta ley que te prescribo hoy la repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, la atarás en tu mano, en tu cuello. En fin, la repetición, para que de generación en generación no se olvidara lo que era el pacto y lo que incurría el pacto. ¿Cuál fue la actividad por la que Josué interrumpió el proceso de repartición de la tierra? Está repartiendo la tierra que Dios ha prometido. Se olvidaron de quién había ofrecido esa tierra, de quién había dicho que esa tierra era de Abraham y su descendencia para siempre. Ellos eran parte de la descendencia de Abraham. Y ahora llega el momento de recibir la tierra, pero se olvidan que hay que hacer un culto de agradecimiento. Y olvidaron de darle el crédito a Dios, pastor. Sí, no, y también el asunto es que primero Dios, en el principio Dios, y Dios siempre. Y lo primero que era por costumbre en el pueblo era que cuando la nube se detenía, que era símbolo de la presencia de Dios, lo primero que se levantaba era el santuario. Y luego las demás tribus alrededor del santuario y las demás, en verdad, el pueblo que pertenecían a las diferentes tribus. Entonces llegan ahora a la Canaán.
la repartición de la tierra, pero se olvidan, ¿no?, con el culto a Dios, que nos ha guiado durante tantos años, 40 años en el desierto, y ahora tenemos la bendición de lo que Él ha prometido. ¿Nos vamos a olvidar de Dios? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Ahora, vamos a comer, ¿quién provee los alimentos? Hay que darle gracias a Dios. Dios permite salud, permite vestido, permite familia, permite todo lo que tenemos de Dios. Hay que darle gracias a Dios en primer lugar y siempre. ¿Qué podemos aprender de Josué, los cristianos, quienes no tenemos un santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros? Bueno, ahí en pocas palabras lo que podemos decir es que Josué lo que quería que todo el pueblo girara en torno al santuario terrenal. Y es bueno saber, destacar también que aunque no tenemos un santuario ahora mismo literal aquí que estamos viendo, recordemos que Dios en Éxodo 25:8 le dijo a Moisés: háganme un santuario, ¿verdad?, y yo habitaré en medio de ustedes. Y más adelante Dios le dice: conforme al modelo, es decir, hay un santuario celestial. Ese santuario celestial todavía está ahí vigente. No tenemos uno que estamos viendo, pero Dios continúa liderando desde el cielo. Y entonces nos hace el llamado para que nosotros nos enfoquemos en el santuario celestial, que Él todavía sigue reinando y sigue siendo nuestro Dios y espera que nosotros seamos su pueblo. Bueno, familia, aquí llegó la conclusión del desarrollo de la escuela sabática. Les motivamos que estudien en esta semana la lealtad, suprema adoración en medio de la guerra. Le esperamos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Fluye suave.